Y amén. Aleluya. Vamos todos al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 10, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta el 8. Ok. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Esta es una parte de las Escrituras que ha sido un tema que ha tenido una árida polémica, no solo a través de los años, sino a través de los siglos. Por esa razón, nosotros no nos vamos a enfocar en esto, no vamos a ser parte de esa polémica, sino que con todo mi corazón anhelo que a través de las Escrituras lleguemos a entender cuál es el mensaje que el Señor quiere darnos. Y así tenemos que el versículo 1 y 2 de Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, el relato bíblico empieza diciéndonos que los hombres que vivían ¿dónde? Dice, en la tierra. Y dice, comienzan a multiplicarse. ¿Quiénes? Los hombres que vivían en la tierra. Y que a estos les nacieron hijas. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero el versículo 2 dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las tomaron para sí. Y decíamos que aquí es donde empieza la polémica. ¿Y por qué digo esto? ¿Acaso estos hijos de Dios no eran hombres? Pero aquí no nos dice nada de los hijos de Dios. Entonces, la polémica está. ¿Por qué? Porque hay una distinción entre ellos, pero no nos dice nada de los hijos de Dios. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y quiénes son estos hijos de los hombres? Vamos a ver en contexto para poder llegar a entender quiénes son estos hijos de los hombres y estos hijos de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 20. Amén. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Que después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, las Escrituras nos dicen que Eva es ahora la madre de todos los vivientes, entendiendo que no puede haber ningún hombre viviente que no venga ni que fuera del linaje ni la descendencia de Adán y Eva. Eso está claro, ¿sí? Adán fue el único que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él fue el único que recibió el soplo de vida de parte de Dios. Por lo tanto, él recibió la identidad y el carácter de Dios.
Pero cuando él pecó, el resto de los seres vivientes que iban a venir, ya iba a ser a través del linaje de Adán y de Eva. O sea, ya no con la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán y Eva. ¿Sí? Porque a través del pecado lo que perdemos es la identidad, la imagen. Eso es lo que se perdió con el pecado. Perdimos la imagen de Dios, perdimos esa comunión con Dios. Por eso toda la descendencia que viene ahora viene a ser a la imagen de Adán. Amén. Pero también sabemos algo más. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, amén. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que a pesar del castigo que viene sobre Adán y Eva por el pecado, Dios le dice a la mujer que de su simiente, o sea, de ella, iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces miremos, a pesar de que los desechó del huerto del Edén, Dios les da una promesa y le dice, de tu simiente, mujer, va a venir uno que un día le va a pisar la cabeza a la serpiente y va a restaurar lo que se ha perdido. Y esto Adán y Eva lo sabían muy bien, esa promesa que el Señor les dio. Amén, amén. Y entonces, en base a eso, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a su hijo Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz a su hermano, al hermano de Caín, y le puso de nombre Abel. Amén, mi hermano. Amén. Gracias, mi hermana Nubia. Usted tiene una versión diferente a la Reina Valera, ¿no es cierto? Como es la traducción viviente. Amén, amén, amén. Sí, amén. Entonces, Adán conoce a su mujer y da a luz un hijo. Pero aquí lo que estamos viendo en sí es que desde el capítulo 4, ¿qué pasa? Dios empieza a darnos dos nombres, Caín y Abel. Y lo único que empieza haciendo el Señor aquí a relatarnos la descendencia de Adán que acaba de venir a la tierra. Entonces, cuando nace Caín, Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo que estamos viendo aquí, que Eva sabía que a través de ella iba a venir la descendencia. Por eso cuando nace Caín, para Eva pensaba que el de la descendencia era Caín. Por eso es que le dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero cuando nace Abel, en cambio ya no dice nada, solo dice de Caín. Amén. Pero ahora se presenta un problema. Ahora hay dos simientes, la simiente de Caín y la simiente de Abel. Para Eva, Caín se constituía en la simiente elegida y escogida, según Eva. La pregunta es, ¿cuál era la simiente en la que Dios se iba a manifestar para cumplir su promesa? Entonces vemos cómo Dios iba a definir cuál de estas dos simientes era la simiente de la promesa. ¿Cómo? Por medio de la adoración, de su ofrenda. ¡Aleluya! Porque para Dios en el altar es donde se revela el corazón del hombre. ¡Aleluya! Adoración implica intimidad con Dios. Eso es adoración. Realmente debemos tomar en cuenta cómo estamos adorando, porque la verdadera adoración es esa intimidad con Dios. Y un corazón que ama a Dios nunca va a traer una ofrenda enferma, lisiada o peor aún de lo que nos sobra. Nunca. Porque Dios no acepta nada de lo que no nos haya costado. Aleluya, aleluya.
Este es un principio que debemos entender claramente antes de presentarnos a Él. ¿Cómo está mi corazón antes de venirle a darle la ofrenda? Amén, amén. Porque Dios mira el corazón del que se acerca a Él. Eso es lo que ve el Señor. Lo que le interesa es cómo está el corazón del que viene a ofrecerle la ofrenda. Aleluya, aleluya. Lo que refleja sí la ofrenda es lo que hay en nuestros corazones. Eso sí refleja nuestra ofrenda. Amén. Y ese es el peligro. ¿Cómo venimos a adorar a Dios? ¿Con qué corazón venimos? Amén. Dios diferencia un corazón. Y Dios sabe cuando un corazón viene con excelencia y cuando un corazón viene a darle lo que le sobra. Amén. Por esta fue la razón que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque lo que Dios miró fue su corazón. Lo que vio Dios a la ofrenda de Abel fue que Abel amaba a Dios. ¡Aleluya! Pero entendamos algo. Dios no desechó a Caín por la ofrenda. ¿Qué le dijo a Caín cuando vino a darle esa ofrenda? Génesis capítulo 4, 5 y 7. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él. Amén. ¿Por qué te enojas? Le dijo a Caín. Más bien, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios no lo desechó. Esperó que Caín se arrepienta y lo que tenía que cambiar era su actitud, su corazón delante de Dios. Eso esperaba Dios de Caín. Pero Caín no lo hizo. Al contrario, ¿qué fue lo que hizo? Se ensañó contra su hermano. ¿Y qué pasó? Y lo mató. Y ahora sí, ¿qué fue lo que hizo Dios? Capítulo 4, versículo 11, por favor. Ahora pues, dito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén, amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ahora sí, Dios lo maldijo y le dijo: maldito seas tú de la tierra. Que le maldiga a alguien ya es tremendo, pero que le maldiga a Dios a uno, eso significa que ya está completamente desechado. Y ser desechado es vivir una vida sin la presencia de Dios. Una vida en completa oscuridad. Ayúdanos, Dios, a que caminemos en esa voluntad de Dios. Aleluya. Génesis capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén, amén. ¿Qué significa Nod? Errante. Edén significa delicia, gozo, representa la presencia de Dios mismo. Y oriente, siempre que veamos la palabra oriente en la Biblia, ya hemos aprendido muchas veces, significa todo lo que se aleja de Dios. Eso significa oriente. Entonces, al decir que salió al oriente del Edén, prácticamente le está diciendo que era un hombre sin Dios, errante y lleno de oscuridad, completamente sin Dios. Por eso, el libro de Juan, en primera de Juan 3:12, no lo leamos, le dice que Caín era del maligno, que Caín era del diablo porque sus obras eran malas. ¡Aleluya! Por eso, entendamos algo. Una persona que camine una vida sin Dios jamás va a poder hacer buenas obras. Nunca. Imposible. No puede. Aleluya. Sin Dios nada bueno puede salir del hombre.
Por eso es que el mundo peca, porque la naturaleza del mundo es el pecado. No puede haber bien. Aleluya, santo Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Esto nos lleva a que todo lo que iba a venir de la descendencia de Caín iba a ser perverso y malvado, porque era de la simiente del maligno. Aleluya. O sea, de antemano ya sabemos qué iba a venir de la descendencia de Caín. Si leemos Génesis 4, del versículo 17 al 24, vamos a ver que ahí se nos relata toda la genealogía, todo el linaje de Caín en la tierra. Entonces, hasta ese momento, aleluya, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿cuáles eran los hombres que habitaban la tierra? Caín y su descendencia, su simiente, la cual era ¿qué? Perversa. Aleluya. Estamos claros hasta ahí. Amén. Una de las primeras cosas que la descendencia de Caín hizo fue edificar una ciudad. Y dice que edificó Caín una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Es decir, ¿qué era lo que estaba buscando Caín? Encontrar una identidad, un nombre con el cual él fuese identificado. Porque era alguien sin identidad, era alguien sin nombre, porque fue maldecido por Dios. Y cuando Dios maldice a alguien es para que toda memoria de él sea borrada de la faz de la tierra. Entonces lo primero que él hace es eso. Trata de buscar una identidad. Por eso es que vemos que en la descendencia de Caín se ven las peores aberraciones. Construyeron ciudades que nunca Dios les ordenó que hagan. Tenemos el primer bígamo, tenemos al primer asesino, tenemos al primer cazador. Es decir, el capítulo 4 nos da un relato de hombres que ni conocían a Dios, ni temían a Dios. Hombres cuya identidad era de continuo el mal. Amén, amén. Esos eran los hijos de los hombres, la descendencia de Caín que en ese momento habitaba la tierra. Amén, amén. Pero Dios no se iba a quedar sin su descendencia. Dios le había hecho una promesa a la mujer y esa promesa era que iba a venir un linaje a través de ella para, dice, restaurar lo que se había perdido. Pero Abel ya murió y Abel, que amaba a Dios, ya no estaba. ¿Qué hizo Dios? Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, por favor. Amén. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, porque los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén, amén. Habíamos dicho que Eva era la madre de todos los vivientes. Así que de Eva tenía que venir la promesa que Dios le había hecho. Y nos dice las escrituras aquí que Eva da a luz un nuevo hijo, que su nombre era Set, significa sustituto. Amén. O sea, le sustituyó el hijo que había perdido. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? En ese momento sabíamos que solo la descendencia de Caín era la que habitaba la tierra. Y esa era una descendencia que ni amaba ni invocaba a Dios y hacían grandes cosas perversas. Pero Dios no se iba a quedar sin su linaje y levanta una nueva descendencia, un nuevo linaje. ¿A través de quién? De Set. Porque clarito dice que Set era sustituto de Abel y Abel amaba a Dios. Y dices que Set tiene un hijo que se llama Enos. Y las escrituras que nos relatan, desde ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aleluya. ¿Cuáles hombres? Estos hombres, los hombres que vienen de la descendencia de
Seth. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿qué es lo primero que hace esta nueva descendencia? Esta descendencia lo primero que hace es buscar una identidad que los caracterizara, que los diferenciara con los hombres que al momento habitaban la tierra. Por eso la Escritura nos dice que empezaron a invocar el nombre de Jehová, Hashem Adonai. Aleluya, era una simiente nueva que empezó a invocar el nombre de Dios para adorarle, para servirle, para llevar su identidad. En pocas palabras, ellos eran los hijos de Dios. Aleluya, una simiente que Dios empezó a levantar. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿de qué nos habla todo el capítulo 5 ahora? Así como el capítulo 4 del 17 al 24 nos detalla la descendencia de Caín, en el capítulo 5 está dedicada exclusivamente al linaje santo, a los hijos de Dios, a los hombres que amaban a Dios. Aleluya. Y así tenemos hombres como Enoc, dice la palabra de Dios. Nos narra que no conoció muerte y que Dios lo arrebató porque Enoc caminaba con Dios. También tenemos a Matusalén. Matusalén, el hombre más longevo en todos los hombres de la Biblia, y de cuya descendencia viene este varón Noé, que delante de Dios dice la palabra que era justo, perfecto en toda su generación. Aleluya. Y eso habla todo el capítulo 5. Cuando tengamos tiempo, leamos todo el capítulo 5 y vamos a ver que nos habla en detalle toda la descendencia del linaje santo. ¿Cuál es esa descendencia? Los hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que todo esto se trata de linajes. Aleluya. Por un lado tenemos el linaje de los hijos de Dios y por el otro lado tenemos el linaje de los hijos de los hombres. Aleluya. El linaje de los hijos de Dios, hombres que aman a Dios, y el linaje de los hijos de los hombres que hacen lo malo delante de Dios. Aleluya. De eso se trata prácticamente esto. Y en el contexto, antes de llegar al capítulo 6, vemos que el 4 nos habla de la descendencia de Caín, los hijos de los hombres que hacen abominaciones delante de Dios. Mientras el capítulo 5 nos habla del linaje de los hijos de Dios, hombres que caminaron perfectamente delante de Dios e hicieron lo recto delante de Dios. Aleluya. Eso es el capítulo 4 y capítulo 5 de Génesis. Aleluya. Y ahí es cuando entramos al capítulo 6. Entonces, ahora con esta aclaración de quiénes son los hijos de los hombres y quiénes son los hijos de Dios, claramente la Biblia nos ha establecido quiénes son ellos. Podemos entender la lectura base de este día. Y el capítulo 6 dice, versículo 1 y 2, dice así, amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿cuáles eran estos hombres? Los hijos de Caín, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas a los hijos de Caín, que viendo los hijos de Dios, la descendencia de Seth, que las hijas de los hombres de la descendencia de Caín eran hermosas, tomaron para sí mujeres los hijos de Seth, escogiendo entre todas. Aleluya, aleluya. Amén. Entonces el relato aquí nos habla que los hijos de Dios vieron a las hijas de Caín hermosas y las tomaron para ellas como mujeres. Entonces,
¿Qué fue lo realmente grave que aquí sucedió? Para que le haya dolido en el corazón a Dios. Que aquí hubo una mezcla entre lo santo de los hijos de Dios y lo corrupto de los hijos de Caín. Entre lo que Dios bendijo y entre lo que Dios maldijo. El linaje santo que Dios levantó a través de una nueva simiente de Seth se corrompió y la descendencia de Dios se mezcló. Aleluya. Y esto fue tan grave que le dolió, le pesó a Dios en su corazón. Aleluya. Pero la pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo el linaje santo de Dios llegó a mezclarse con el linaje corrupto de Caín? El versículo 2 nos dice que viendo, que miraron, o sea, la caída de los hijos de Dios entró ¿por dónde? Por los ojos. ¿Miraron qué? Que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que fue la hermosura de las hijas de Caín la causa de la caída de los hijos de Dios. Entonces aquí yo me hago una pregunta. ¿Acaso no había mujeres hermosas entre las hijas de Dios? Para que los hijos de Dios se hayan fijado en las hijas de Caín. ¿Qué los motivó? ¿Qué los cautivó para dejarlo todo e ir tras de ellas? Por eso, vayamos al libro de Génesis, capítulo 4, del versículo 19 al 22. Dice la palabra. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Amén, amén. 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 ¿Qué observamos aquí? Que dentro de la descendencia de Caín hay el nombre de 3 mujeres. Y algo que nosotros debemos entender en la Biblia, que nada de lo que está en la Biblia es por casualidad primero. Siempre hay algo que el Señor nos quiere enseñar con ello. Y segundo punto, cuando estudiamos la Biblia, es que los nombres en la Biblia siempre van a hablar de la identidad, de la personalidad, del carácter de esa persona. En el Antiguo Testamento eso representaba los nombres de las personas. Aquí tenemos 3 nombres de mujeres: Ada, Sila y Naamá. ¿Qué significa Ada? Ada significa mujer hermosa, adornada, ataviada exteriormente. Aleluya. Sila significa mujer que se reconoce a la distancia por el sonido de sus joyas. Y Naamá quiere decir placentera, delicia, refiriéndose a una belleza a la fuerza, no natural, sensual. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos ver aquí con todo esto? Que el carácter de estas mujeres se distinguía. ¿Por qué? Por los atributos que utilizaban para atraer la atención de los hombres. Aleluya.
Además, también sabemos que Ada y Sila no les importó compartir, que eran las mujeres del mismo hombre, de Lamed, bígamo. Entonces, estas mujeres representan el desprecio a la belleza natural, a su belleza interna, a su moral, porque en contra de lo establecido por Dios, añadieron a su encanto femenino atavíos externos, adornos exagerados y un movimiento sensual. Es decir, se enfocaron más en una apariencia externa, en su atractivo físico, que las admiraran en su sensualidad. ¿Por qué? Porque dentro de sus vidas eran vidas vacías y tenían que usar otro tipo de atributos para poder cortejar a los hombres. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que el espíritu que se movía en medio de las hijas de Caín era un espíritu de sensualidad y de seducción. Y este es un espíritu tan fuerte que es capaz de destruir hasta la convicción de los hijos de Dios y llevarlos a ser esclavos de ellas para a la postre destruirlos. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los hijos de Dios, lo que vieron les entró por los ojos. ¿Y qué fue lo que vieron? La sensualidad de las hijas de Caín. Recordemos que eran mujeres que no conocían ni temían a Dios. Por lo tanto, la sensualidad era el arma para seducir a los hijos de Dios y llevarlos a la lujuria. ¿Y qué significa lujuria? Lujuria significa fantasear en la mente, siempre relacionado con la inmoralidad sexual. El espíritu de sensualidad y de seducción entra por los ojos. ¿Y qué es lo que hace? Te lleva a fantasear, te lleva a soñar en lo que no tienes, en lo prohibido. Luego te atrae, te esclaviza y luego caes. Mis amados hermanos, es tan peligroso jugar con el espíritu de sensualidad y lujuria, que aquí vemos que los hijos de Dios se olvidaron de quién era su Dios, se olvidaron de todo. Fue tan fuerte este espíritu que los atrapó, que se olvidaron de que eran la descendencia del Dios Santísimo. Aleluya, aleluya. Y dice el versículo 2, que las tomaron. Dice, miren, dice, que las tomaron para sí. ¿Cómo dice? Escogiendo entre todas. Escogiendo. En pocas palabras, en su lujuria no sabían a quién tomar para dar rienda suelta a esa fantasía a la que fueron atraídos y atrapados. Tremendo. Aleluya, aleluya. Por eso el Señor Jesús en Mateo 24 nos dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como los días de Noé. Es decir, que en estos últimos tiempos se va a mover un espíritu de sensualidad, de seducción y de lujuria, como en los días de Noé. Y hoy día somos bombardeados de todo tipo, de este tipo de sensualidad. Noticias, televisión, calle, publicidad. A costa de todo, se nos trata de despertar esos instintos lujuriosos. ¿Con qué objetivo? De esclavizar la vida de los hijos de Dios. Destruir la fe de los hijos de Dios. Por eso esta generación es una generación que tiene una batalla dura
contra los pecados de inmoralidad sexual. Por eso es que a nuestros jóvenes se les hace completamente difícil consagrarse a Dios, porque es una lucha contra este espíritu que campea por todos lados en estos últimos tiempos, porque así está escrito. Aleluya. El pueblo de Dios está siendo esclavizado por el espíritu de las hijas de Caín. Que Dios nos ayude. Aleluya. Aleluya. Por eso que dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén, amén, amén. En la Biblia del lenguaje actual, en la traducción de la Biblia del lenguaje actual dice, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios desecharon a las hijas de Dios, cuya belleza natural se reflejaba en el servicio, en el amor a Dios. ¿Y qué hicieron? A través de la sensualidad que entró en sus ojos, fueron tras las hijas de Caín. ¿Y cuál fue el resultado de esta unión? Versículo 4. En estos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con mujeres, que ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Amén, amén. Voy a leerles la Reina Valera también para que todos tengamos. Amén. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el resultado de esta unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, o sea, de las hijas de Caín, nacieron gigantes, dice, conocidos como Nefelín. Los Nefelín ha sido traducido como gigantes, pero también tiene otros significados, y ahí es donde ha venido la polémica, como no vamos a entrar en eso, pero también tiene otro significado. Nefelín significa caídos y también significan poderosos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que los hijos nacidos de esta unión entre los hombres caídos, gigantes en poder, valientes y hombres de renombre, dice. Se nacieron unos hombres valientes, pero valientes en poder de maldad. Eso es lo que nos habla. Hombres que buscaban un renombre. Y aquí se genera el problema. Primero, así como Caín después de que fue desechado, ¿qué fue lo primero que hizo Caín? Construyó ciudades. ¿Para qué? Para buscarse un nombre, una identidad, para que le conocieran. Los hijos de Dios, lo primero que hicieron, se buscaron un nombre, una identidad, para que los reconocieran. Por eso su nombre fue invocar el nombre de Jehová, Hashem Adonai. Pero ahora los hijos de esta mezcla entre lo santo y lo profano, nacen los Nefelín. Hombres, dice gigantes, pero no gigantes en estatura, sino gigantes en el poder que utilizaban. Hombres caídos, ¿por qué? Por la maldad que había. Y dice que de continuo buscaban, ¿qué? Un renombre. Y la palabra renombre significa fama. Renombre significa fama. En pocas palabras, lo que salió de esta mezcla fueron hombres malos, poderosos y caídos, cuya identidad que buscaban era la exaltación, su fama, su poder. Eso era lo que buscaba, lo que salió
lo que salió de esta unión entre los hijos de Dios y los hijos de Caín. Una mezcla en la cual Dios no tenía espacio. Una mezcla que se levantó con poder, sí, y al mezclar lo santo con lo profano, ya no había espacio para Dios. Por eso es que nos dice en Génesis 6, 5 y 6, ¿qué sucedió? Y Dios Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho del hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. ¿Qué pasó? Cuando Dios miró esta mezcla, le dolió en su corazón por lo que sus hijos hicieron. Su linaje, sus hijos se corrompieron y eso lo dolió en su corazón. Pero lo terrible de todo esto, que con esa actitud corrompieron toda la tierra. Versículo 11 y 12, ¿qué nos dice? La consecuencia de todo esto. Amén. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que las consecuencias no únicamente vinieron en la unión de ellos, sino que a través de esa desobediencia, en unir lo santo con lo profano, se corrompió, dice, toda la tierra. Porque todos lo llevaron a una depravación total. Por eso Dios aborrece las mezclas. No puede ser hijo de Dios alguien que usa lo santo y lo profano a la vez, nunca. Eso es lo que Dios más aborrece. O somos o no somos. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 dice: hubiese sido mejor que no me hubiese conocido, porque mejor hubiese sido que seas frío o caliente y no tibio. Porque Dios aborrece a los tibios, Dios aborrece las mezclas. Porque aquí nos dice que a través de esta mezcla se levantó una generación cuya fama, cuyo renombre, cuya identidad era hacer ¿qué? De continuo el mal. A tal punto dice que se corrompió toda carne en la tierra. Hubo zoofilia, una depravación total. Porque a eso es lo que conlleva la inmoralidad sexual. ¡Aleluya! Por eso Dios estableció sus reglas. Pero el hombre siempre ha tendido a romper las reglas de Dios. Y por eso las consecuencias nos vienen por esas desobediencias. ¡Aleluya! Por eso es que a Dios le dolió en su corazón al mirar toda esta maldad. ¡Aleluya! Y el Señor nos dice que como los días de Noé van a ser los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vemos eso. Hoy vemos un pueblo que habla de Dios, pero que vive y disfruta de las mezclas. Usamos el nombre de Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos. Hoy vemos que el poder y el derecho del hombre sobrepasa más las leyes divinas de Dios. Hoy jugamos a ser dioses, teniendo el derecho de decidir quién nace y quién no nace. Tenemos el derecho de decidir qué clase de ente amorfo quiero ser, porque decimos que Dios se equivocó al hacerme. ¡Aleluya! ¿Hasta qué punto llega nuestra arrogancia? Hoy en día exaltamos más nuestros derechos que las leyes y principios del Dios creador. Y a sus leyes ya no cuentan para el hombre hoy en día. La santidad se ha cambiado por la sensualidad. La justicia de Dios se ha cambiado por los derechos. La fe del hombre está más enfocada en dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Amadores de nosotros mismos, de nuestros deleites, antes que de Dios. ¡Aleluya! Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor. ¡Aleluya! Por eso el Señor dice en Génesis
6:7. Amén. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Amén. Esa es la consecuencia de cómo es nuestro caminar. La santidad de Dios no puede mezclarse. Dios no puede mirar eso. Por eso dijo, los destruiré y me arrepiento. Y habíamos estudiado que aquí no es que se arrepintió de hacer el hombre. Habíamos dicho que este tipo de arrepentimiento es un suspiro de dolor en Dios por las consecuencias de castigo que le iban a venir al hombre. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué dice el versículo 8? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén, aleluya, aleluya. Mi amado hermano, no importa cuán corrompido puede estar todo. Aun cuando el resto de sus hijos se corrompieron corriendo tras la sensualidad de las hijas de Caín, Noé no se corrompió. Noé no vendió su identidad. No corrió tras esta lujuria, tras la inmoralidad que los otros corrieron, sino que se mantuvo justo y perfecto. ¿En qué? Y en todo glorificó el nombre de Jehová. ¿Y qué obtuvo Noé por su fidelidad? Halló gracia delante de Dios. Mientras los otros se corrompieron mezclando la santidad con lo mundano, Noé se mantuvo puro, justo, perfecto delante de Dios. Por eso el juicio de Dios no vino sobre Noé. Y como Noé fue fiel a Dios, su descendencia también fue salva de la ira de Dios. Porque esa es la promesa de Dios, tú y tu casa. Aleluya, aleluya. Mis amados hermanos, la sensualidad, la seducción y la lujuria y la inmoralidad es el pan de cada día en estos últimos tiempos. Porque son los espíritus desatados para estas épocas. Por eso la fe de muchos se va a enfriar. Van a sucumbir ante los encantos de esta sensualidad y blasfemarán el nombre de Dios. Como consecuencia, ¿qué se va a ver? Se va a ver una iglesia sin poder. Una iglesia que ya no se va a inmutar ante nada. Una iglesia que ya no le va a doler nada. Una iglesia que ya no va a poder percibir nada, teniendo en poco la sangre de Cristo. Aleluya. Una iglesia tibia. Una iglesia egolátrica delante de Dios, buscando renombre, buscando fama, buscando exaltación antes que la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero así como Noé, también hay un pueblo que no se ha contaminado. Aleluya. Que no miran con estos ojos naturales, sino con los ojos de la fe, puesto nuestras miradas en quien nos rescató, en quien nos justificó, en quien nos dio vida. Aleluya. Un pueblo que camina como mirando al invisible en santidad y glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este será un pueblo que halle gracia delante de Dios, que a pesar de toda la corrupción que se presente a nuestro alrededor, no vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. Aleluya, aleluya. Mis amados hermanos, es nuestra decisión cómo vamos a caminar en este peregrinar aquí en la tierra. No va a estar en función de lo que sucede a nuestro alrededor. No. No va a estar en función de nuestras miradas, en que ponemos nuestras miradas. Porque el mundo está corrompido. El mundo está perdido.
sino que nuestras miradas tienen que estar puestas en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestras miradas tienen que estar puestas en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es lo que el Señor nos trata de decir. El Señor lo que nos trata de enseñar aquí en Génesis 6 es que Él aborrece esas mezclas. El capítulo 5 de Génesis, cuando habla de la descendencia de los hijos de Dios, habla de hombres que andaron en el poder de Dios. Pero cómo en un momento de descuido fueron atrapados por ese espíritu del mundo, de la inmoralidad. Y cuando fueron atrapados, lo perdieron todo. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a caminar. Porque mi amado hermano, si en este momento yo no tengo dolor por lo que a Dios le duele, algo está pasando en mí. Si en este momento yo no aborrezco lo que Dios aborrece y me gozo en lo que Dios se goza, algo está pasando a mí. Una llamada de alerta, una campana con un único propósito, de que enderecemos nuestros caminos y pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga.